Bienvenidos a todos a este sexto webinario sobre la capacidad y el reforzamiento de los recursos humanos en el sector del saneamiento. Es un tema que rechazamos bastante cuando pensamos de la importancia que tiene. Entonces profundizaremos al respecto hoy. Para comenzar, vamos a mostraros un poco cómo funciona esto, cómo podéis gestionar el micrófono y que estará grabado también este seminario web, pero ahora me gustaría recalcar que también tenemos preguntas y respuestas al final con unos 15 minutos, así que por favor escribid vuestras preguntas en el chat y podremos comentarlo con los panelistas en la sesión de preguntas y respuestas. Además, si prefieren utilizar la interpretación, tienen los botones abajo para poder acceder a esta. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la visión de lo que será la sesión. Vamos a comenzar presentándome, que soy Kate Middleton. Soy la líder de la gestión del agua en Ginebra y os daré una presentación sobre la sesión. Hoy vamos a tener unas introducciones que tratarán sobre los temas de las capacidades y las competencias de recursos humanos para fortalecer este saneamiento, y luego veremos algunos ejemplos excelentes sobre Uganda y Uganda antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Para orientarnos un poco dónde nos encontramos el año pasado, OMS y UNICEF hicieron los diferentes objetivos para poder tener este acceso a el saneamiento gestionado de forma segura. Esta es simplemente una lista de los puntos que necesitamos para poder lograr la hoja de ruta que tenemos con OMS y con otras organizaciones como UNICEF para poder lograr este plan de nuevo, el saneamiento gestionado de forma segura. Tenemos que trabajar de forma conjunta a nivel nacional y subnacional para poder tener esas fortalezas que se eh, reformulan y que pueden hacer que seamos mejores en este sector de saneamiento. Y además nos tenemos que asegurar de que estas actividades son complementarias, gratuitas y están alineadas con los aliados y con los actores que se mueven en la misma dirección. Siguiente diapositiva, por favor. Esto comenzó en la cumbre de saneamiento que teníamos en Nepal en junio del año pasado, y para aquellos que no fueron a esta cumbre, no pudieron asistir, podéis ver un resumen en los vídeos en estos links que tienen aquí, y también tienen estos seminarios web para poder aprender sobre esto y también tener esas ideas de lo que comentamos en la cumbre. Y está también en la página web y en la aplicación de Susana. Así que, ¿qué implica fortalecer las capacidades, las competencias de recursos humanos para el saneamiento? Muchas veces hablamos de las políticas, de la información, de los datos que tenemos, pero muchas veces la gente que hace este trabajo, que dependen de ellos, todo, y son parte de este entramado. Entonces, tenemos que asegurarnos de que tenemos las suficientes trabajadores y que estas personas son competentes y están logrando y llevando a cabo estos objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos que pensar, por lo tanto, quiénes son estas personas en la cadena de saneamiento, y hay dos elementos clave, que es aquellos trabajadores que cumplen con el servicio, como puede ser el contenedor o los retretes, los trabajadores domésticos, los limpiadores, hasta los que vacían las letrinas de forma formal, de forma informal también. Todas estas personas que están trabajando y contribuyendo en este plan de saneamiento, como puede ser también la disposición de los desperdicios. Hay unas funciones mucho más amplias que requieren una coordinación de las políticas y del trabajo
para que todo el mundo sean competentes, tanto ingenieros, los que diseñan, los que tienen a lo mejor una monitorización de los cambios de comportamiento y más allá. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora creo que esto más o menos nos asienta con este taller y lo que vamos a trabajar, así que le voy a ceder la palabra a mi compañero experto en enfermedades y en saneamiento en la OMS para poder profundizar un poco sobre esto, sobre las brechas y sobre la información que tenemos. Así que, Sophie, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Kate. Me gustaría comenzar esta sesión ofreciendo una especie de contexto, echando un vistazo a cuáles son las brechas que tenemos a nivel internacional, y me gustaría hacer esto con la información que hemos recabado a través del análisis y la evaluación internacional del saneamiento y de agua potable de UN Water. Esto fue realizado en 2022 y también tenemos otros análisis que se centra en los trabajadores de saneamiento. Y este informe implicaba 124 países, que lo ven aquí en amarillo, y también podemos ver en la parte inferior los ingresos. Y me gustaría recalcar que este informe tiene una perspectiva de los trabajadores de saneamiento, pero también incluye a aquellos que cumplen sus funciones, pero que también permiten esa capacitación para llevar a cabo estas tareas de saneamiento, como Kate estaba mencionando antes. La primera pregunta sería si la mano de obra de saneamiento, el personal sanitario es suficiente. La primera respuesta es que no es suficiente. Únicamente el 22% de los países informaron que tenían más de un 75% de los recursos humanos que necesitaban para poder rendir de forma adecuada en las funciones de saneamiento. Y aquí tenemos un desglose con las diferentes funciones. De nuevo, algunas son muy técnicas, como mencionábamos previamente, como puede ser el diseño y la gestión de las instalaciones, la operación, mantenimiento, pero también tenemos algunas funciones que son las capacitaciones, como puede ser la movilización de la comunidad, el monitoreo y cómo poder hacer ese planeamiento y la puesta en marcha de esas políticas. Entonces, esta mano de obra, como ven, requiere unas capacidades muy diferentes. Cuando hablamos de los planes nacionales o las estrategias nacionales, también vemos algunas deficiencias con el 33% de los países que tienen unos planes nacionales, unas estrategias puestas ya en marcha para poder gestionar estos recursos humanos para saneamiento. En la parte derecha vemos las capacidades de recursos humanos para poder destinar, por ejemplo, las capacidades financieras, o también vemos la falta de concienciación de las oportunidades de los trabajos de acceso a agua y saneamiento. Pero además también vemos insuficiencias en cuanto a la formación de los programas o a los cursos. De hecho, el 24% de los países, es decir, casi un cuarto de ellos, informaban que no tenían suficientes profesionales para gestionar los sistemas de saneamiento con las capacidades adecuadas. Así que esto únicamente es para recalcar algunas de las deficiencias que tiene que hacer frente el sector. Y ahora pasando a echar un vistazo a estas medidas específicas que están ya en marcha en algunos países para proteger a esos trabajadores sanitarios. Como ven, aquí es bastante motivador que la mayoría de los países informan que tienen planes y políticas que incluyen medidas específicas para proteger a ese personal sanitario. Pero como ven, en la segunda línea es que menos tenían legislaciones nacionales o regulaciones en marcha para asegurarse de esa seguridad
de la salud de los trabajadores de sanitarios. Y cuando hablamos de la puesta en marcha de esto, es cuando las medidas están muy por detrás. Solo hay un 31% de países que sí que las tienen en unas zonas urbanas y menos en las zonas rurales. Así pues, esta encuesta sobre el análisis y la evaluación internacional del saneamiento y agua potable quería tener las medidas necesarias que se estaban poniendo en marcha para proteger a la salud y la seguridad de los trabajadores. Así que echaban un vistazo a un amplio abanico de aspectos como puede ser la libertad de la asociación de los trabajadores, la monitorización de las medidas, la formalización de este empleo, la formación de seguridad, la equipación pertinente y mucho más. Así que como ven aquí, algunos países, o bastantes, decían que tenían bastantes medidas para poder respaldar esa libertad de unión entre los trabajadores, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la formalización de el trabajo del personal sanitario, es mucho menos, con únicamente un 22% de países que dicen que no tienen medidas en absoluto en este respecto. Y cuando hablamos de la inclusión de los trabajadores o de cómo podemos evaluar ese riesgo y la gestión de este, vemos que únicamente más de un cuarto de países tienen estas medidas en marcha. Así que de nuevo, esto recalca en mayor medida que hay grandes brechas en estas áreas. Así que ahora queremos profundizar un poco más sobre estas brechas y estas carencias y vemos algunas regiones y algunos informes como este que tenemos, el de WASHPAL 2 de USAID, que se llevó a cabo para poder profundizar en algunos de las brechas que mencionábamos, que hemos visto de forma internacional, para ver cuáles eran las necesidades reales de la mano de obra para poder sí ofrecer un servicio sostenible y a gran escala en las zonas rurales y unos servicios también de higiene y algunos de lo que nos podemos llevar de esto también se pueden aplicar incluso en las zonas urbanas. Algunas cuestiones claves eran las brechas de recursos humanos que hacen que el sector de saneamiento no pueda lograr ese acceso universal a esos servicios. También nos preguntábamos cuáles eran los métodos que se utilizaron para la formación y las competencias de esa mano de obra en estos sectores y cómo efectivo estaba siendo todo esto. Y esto es únicamente una presentación que nos ha dejado un compañero de WISPAL 2 y únicamente es para tener una idea de la metodología que han utilizado, pero quería recalcar la evaluación que se ha retraído de dos documentos clave y de otros estudios, pero también que han llevado a cabo muchísimas entrevistas con más de 400 informantes y en la parte derecha, por ejemplo, pueden ver un índice con los estudios que se llevaron a cabo en esta evaluación, incluyendo estos 6 países que ven aquí y escucharán un poco más sobre esto del caso práctico de Ghana luego más tarde en la sesión. Así que para subrayar algunos de los retos principales a la hora de hacer esta evaluación, podemos ver lo siguiente que confirma lo que ya sabíamos del informe GLASS. De nuevo, hemos visto que la información es muy limitada en cuanto a las capacidades, competencias y necesidades de recursos humanos. Muchas veces esta información no está desagregada
Pocos tienen unos puestos de empleo estandarizadas con su descripción y unos marcos de competencias muy pequeños, de tal forma que no se puede gestionar los recursos humanos de forma efectiva. El segundo idea que nos llevamos de esto es que muchas veces hay una gran falta de respaldo institucional y político, por lo que la higiene y el saneamiento no son una prioridad y las responsabilidades muchas veces se fragmentan entre diferentes entidades y agencias. Por lo tanto, al final no hay una defensa fuerte para poder ir hacia adelante y entonces esto se queda en aguas de borraja. Y por último, tenemos unas condiciones de trabajo bastante pobres. Sabemos que el personal sanitario muchas veces no tiene un buen salario, no tiene beneficios, especialmente sabemos que los trabajos son a corto plazo o se basan en proyectos. Y este tipo de trabajo temporal puede influir en cuanto a las competencias o a las prioridades externas. Y esto es una brecha importante, especialmente en cuanto al género y la edad, pero también en cuanto a los trabajadores informales o voluntarios de la sociedad que les gustaría recibir mayor formación y formalizar sus trabajos. La siguiente que tenemos es una atracción limitada por parte de este sector. Hay un estigma que persiste debido a las condiciones laborales. Y esto es algo que se observa y que debilita este ambiente, ya que hace que no mejoren los negocios y no puedan capacitar a los trabajadores. Y es algo que también se pudo analizar de la encuesta Glass. Y para poder también daros un ejemplo rápido sobre el trabajo que se ha ido haciendo entre una coalición de organizaciones con las iniciativas de los trabajadores sanitarios, reconociendo que ellos son esencial para poder dar un servicio público, pero muchas veces hacen esto con el coste de su dignidad, de su seguridad, de su salud y de sus condiciones de vida. Entonces, la iniciativa para los trabajadores del sector sanitario ha sido algo crucial durante los últimos años para respaldar al personal sanitario a nivel local, internacional, con las agendas políticas, pero también asegurarnos de que sus derechos están incluidos en el acceso al agua, saneamiento e higiene. Pero además esta iniciativa también tiene que poder complementar esas brechas de conocimiento, incluyendo también la brecha entre los géneros, también promover las políticas y los derechos de los trabajadores y escucharemos más al respecto más tarde en la presentación. Y por último, la quinta idea que hemos podido identificar es que la oferta y la demanda de recursos humanos con las oportunidades de formación muchas veces no cuadran. Y esto nos lleva a una brecha de sus capacidades, una falta de sus habilidades. Muchas veces la mano de obra tiene unas habilidades técnicas, pero hay una coordinación pobre entre los que les tienen que formar, incluso cuando hay una formación. Esta formación no es la única forma para reforzar sus habilidades. Entonces, lo que ocurre es que estas oportunidades son limitadas para aquellos que quieren desarrollar su trabajo y de nuevo vamos a escuchar más sobre esto al respecto más tarde. Entonces, esto es simplemente para daros una idea general, pero si quieren ver
el informe de Glass con más detalles, pueden hacerlo. Próximamente este año va a salir otro informe de Glass y también les invito a leer los informes de WISPAR 2 para tener más detalles, para ver también los casos prácticos y entender así en profundidad todos estos retos. Así que voy a ceder la palabra ahora de nuevo a Kate. Muchísimas gracias, Sophie. Creo que esto asienta ya la presentación para poder comenzar ahora con los siguientes ponentes. Empezamos con Ghana. Y luego pasaremos a hablar sobre la investigación de WaterAid. Así que ahora voy a presentar al el ponente Kweku Kwanza, que es el director de la Unidad de Gestión de Medio Ambiente y Salud. Así que, Kweku Kwanza, desde Ghana, te cedo la palabra. Tienes unos 15 minutos. Creo que alguien tiene que desmutear a Kenwood Kwanza. Creo que hay un problema con su micrófono. Sí, ahora debería poder hablar. Vale, adelante. Kweku. Lo siento, estamos teniendo problemas técnicos con el sonido. No podemos oírte, Kweku. Me disculpo por estas dificultades técnicas. Kweku Kwanza, no podemos oírle. Lo siento muchísimo. No sé si quizás podemos pasar al siguiente orador. Vamos a intentar otra vez más, Cuecu. Qué pena, no sé qué está pasando. Queremos de verdad escucharte, Cuecu. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente orador y volveremos contigo, Cuecu, cuando esto esté resuelto, si no te importa. Así que voy a pedirles a Laura Kohler de WaterAid que nos hable un poco sobre la investigación de los incentivos en esta iniciativa para los trabajadores de saneamiento, que ella también viene del Laboratorio de Acción Urbana. Sí, muchas gracias. Esto simplemente va a ser una introducción rápida y vamos a hablar un poco de los puntos clave o de nuestros objetivos. Por una parte, queremos conectar a los investigadores con los trabajadores de las organizaciones para que colaboren y para que puedan hacer frente a estas lagunas de conocimiento y los desafíos prácticos a la hora de proteger sus derechos. Uno de nuestros objetivos es conectar a estos investigadores. Aquí lo que queremos conseguir es que
además de tratar estas lagunas de conocimiento, es que una de las claves es aunar a los trabajadores con las personas de las instituciones para que colaboren en las investigaciones y para que puedan mover el foco y no solo contribuir, sino que realmente exista un partenariado entre ellos. Y le paso la palabra de nuevo a Irene. Muchas gracias, Laura, y hola a todos. Espero que podáis oírme bien porque tengo complicaciones con mi internet. Me llamo Irene Mutesi Nakayenga. Trabajo en la Universidad de Makerere y voy a hablar sobre las consecuencias intencionales y no intencionales de formalizar y elevar la visibilidad de la fuerza laboral para los trabajadores de saneamiento en Kampala City, en Uganda. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablar primero sobre los objetivos de este proyecto. El primero era determinar la formalización, el aumento de visibilidad de, perdón, el segundo es identificar y caracterizar a los actores que forman parte en esta formalización y visibilización de estos procesos de servicios de los trabajadores de saneamiento. También analizar el intencionado y no intencionado impacto, que es multidimensional, de formalizar y de aumentar esta visibilidad de este tipo de fuerza de trabajo. Y por último, codiseñar vías hacia las cuales podemos llegar a una formalización efectiva, una integración y un reconocimiento de los trabajadores de saneamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Aplicamos una metodología participatoria y explorativa utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Utilizamos revisión literaria, encuestas, entrevistas con informadores clave, grupos de debate y mapeos de partes interesadas. También incluimos a gente del sector privado e informantes clave. El estudio incluyó a operadores mecánicos y semimecánicos, a cuidadores de instalaciones sanitarias, a dueños de empresas de saneamiento y directores y trabajadores de plantas de alcantarillado, de organizaciones de apoyo, miembros del gobierno y socios de desarrollo y de diseño de la sociedad civil. Algunos resultados clave que obtuvimos es que la fuerza de saneamiento es sobre todo joven. El 60% de ellos se identifican como migrantes, el 91% son hombres y la mayoría, el 69%, gana menos de 60.000 chelines ugandeses, que son 163 dólares estadounidenses. También este estudio indicó que los trabajadores de saneamiento se encuentran en una situación de limitación financiera y tienen trabajos temporales. Los acuerdos de trabajo son precarios y, por ejemplo, el 67% son trabajos temporales y tan solo el 15% de los trabajadores tienen trabajos permanentes. Esto afecta a la estabilidad laboral y también a las protecciones del trabajador. El 74% de las organizaciones de trabajadores de saneamiento y las empresas han sido establecidas por migrantes.
Estas asociaciones de media operan por 9 años gracias a algunas oportunidades de negocio y a una experiencia previa. Estas empresas ganan de media unos 3.190.300 chelines ugandeses al mes, mientras que los costes constituyen unos 2 millones de chelines ugandeses, por lo cual tienen un beneficio de 1 millón de chelines ugandeses al mes. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos resultados clave relativos a las condiciones de trabajo de estos trabajadores de saneamiento es que la mayoría son jóvenes, el 60% son migrantes, perdón, el 51% se exponen a daños y el 40% a fatiga. Se exponen a unos ambientes dañinos, a estrés psicológico y a un acceso limitado a servicios de salud. También hay una estigma social y discriminación y esto también lleva a que tengan unos costes de vida muy altos que no pueden hacer frente contra sus salarios bajos y un equipo de trabajo muy ineficiente. Otros desafíos a los que se hacen frente son a los costes altos de operación. Esto supone un desafío para el 71% de estas empresas y esto se debe a que también tienen problemas infraestructurales y complican la prestación de los servicios. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son algunos otros resultados en cuanto a las facetas y vías hacia la formalización. El 97% de estas empresas están formalmente registradas y 77% de ellas tienen unas licencias de operación emitidas por el gobierno. Estas empresas utilizan diferentes tecnologías. El 65% de ellas utiliza unas bombas de vaciado de tipo 1, el 58% utilizan camiones cisterna, el 23% utilizan bombas de vaciado de tipo 4 y el 13% utilizan fosos de vacío. El 19% de los trabajadores de saneamiento siguen utilizando palas cuando no se puede aplicar o no hay disponible tecnología. La fuerza de trabajo está empleada en un 58% de forma permanente, pero también hay otros tipos de contrato a tiempo parcial, lo que supone un 32%, temporal 32% también, y trabajos según necesidad que suponen el 10% de los contratos. Los trabajadores de saneamiento tienen algunos incentivos laborales, lo cual aumenta su salud y seguridad, como por ejemplo el 43% reciben formaciones, el 35% tienen días libres y el 32% tiene un equipo de seguridad adecuado. Otros de los resultados que vimos es que el 49% de la fuerza de trabajo en el ámbito del saneamiento accede a servicios financieros y dependen principalmente de bancos en un 37%, de las sociedades de cooperación de ahorro y crédito en un 23% para sus necesidades monetarias. Hay un fuerte sentimiento
de deseo por tener préstamos de negocio y formaciones financieras, lo cual refleja que hay aspiraciones para una mejora económica. Los hábitos de ahorro varían, el, che- el 83% ahorran, pero la mayoría de las veces es a través de métodos informales. El 50% de los trabajadores han recibido formación sobre la operación del equipo, sobre emprendimiento, sobre finanzas y sobre las instituciones de gobierno siendo los principales proveedores. El 52% de los trabajadores pertenecen a redes sociales. Siguiendo en este tipo de resultados, el 58% de las empresas han recibido apoyo para el desarrollo, sobre todo a través de formaciones en un 42% y de equipación. Las agencias de gobierno son los mayores suministradores junto con socios de desarrollo. El 68% de las empresas pueden acceder a servicios financieros. 55 de ellos son a través de bancos y 19% es a través de las sociedades de cooperación de ahorro y crédito. Sin embargo, hay un 35% de las empresas que no toman ningún tipo de préstamo, con lo cual se enfrentan a desafíos como los altos intereses en los préstamos y falta de seguridad. La mayoría de las empresas tienen ahorros en cuentas bancarias, y prefieren estos métodos de ahorro formales. También entre estos descubrimientos, hallazgos, hemos constatado que el 90% de las empresas pertenecen a redes o coaliciones que aportan un apoyo de alto valor a través de la formación, la asistencia financiera y las conexiones laborales. Estos son nuestros hallazgos clave en cuanto a los resultados intencionales de la formalización. El 90% de la organización, de los directivos y de los dueños de las organizaciones han indicado obtener reconocimiento oficial por parte de las instituciones públicas, lo cual ha facilitado colaborar con diferentes instituciones del gobierno y socios de desarrollo. El 48% de las empresas utilizan em, infraestructuras como, por ejemplo, las plantas de alcantarillado y plantas de tratado de aguas residuales. Y 52% utilizan una ladera de vaciado. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con este tipo de hallazgos, el 74% de los operadores de la empresa han observado que se han reducido las brechas en la prestación de servicio, sobre todo en las áreas de bajos ingresos. También consideran que el estigma ha decrecido y creen que se ha mejorado la percepción social de los trabajadores de saneamiento. También se han mejorado las capacidades de los trabajadores
y también está habiendo un cambio hacia una modernización de los sistemas y de la tecnología, lo cual ha reducido prácticas ilegales de desecho. Y eso también ha implicado una mejora en la estabilidad de las empresas. Vale, lo único es que estamos un poco escasos de tiempo. No sé si podrías acortar. Vale, pues voy a hablar de resultados no intencionales. Se han notado que ha aumentado los impuestos, lo cual ha afectado a un 61% de empresas. También un 52% de estas organizaciones quieren aumentar sus operaciones, pero esto supone que necesitan empleos más permanentes y una mayor inversión. Ha habido algunos problemas también con el cumplimiento de certificados obligatorios y de estándares de seguridad. También se ha constatado una ampliación de las restricciones operativas, como por ejemplo horas de cierre tempranas, lo cual ha provocado que en las laderas de vaciado pues se lleve a cabo esta práctica de forma ilegal. Y todas estas preocupaciones suponen una amenaza hacia las empresas y los trabajadores. Algunas recomendaciones incluyen revisar los marcos de tasación para estas empresas, también establecer unas guías regulatorias más claras, colaborando con agencias de gobierno. Otra es aumentar las iniciativas de, de formación y de capacitación. Otro es hacer más fuertes las redes de abogacía, aumentar la concienciación del público a través de campañas, promover también prácticas inclusivas dentro de organizaciones colectivas para darles a todos los trabajadores las mismas oportunidades y también evaluar el impacto de los cambios políticos a través de marcos de monitoreo y también priorizar modelos de saneamiento en otras regiones y poder quizás aplicarlos a Kampala. Te tengo que parar, lo siento muchísimo, Irene, esto es genial, esto es muchísima información y es muy enriquecedor ver lo que habéis podido conseguir ahí, pero me gustaría pasar de nuevo a Kuku a ver si funciona el sonido. Cuco, ¿estás con nosotros? ¿Estás ahí, Cuecu? Creo que está en el ordenador de Manuel. ¿Necesitamos ayuda para que pueda acceder a la reunión?
Sí, Cuecu decía que estaba probando el micro y se ve que no funciona, pero no sé por qué no le escuchamos. Qué lástima. ¿Qué propones, Andy? ¿Hay alguna forma de solventarlo o deberíamos pasar a las preguntas y respuestas? No sé si a Cosa le gustaría hacer la presentación en su lugar o si no, vamos directamente a las preguntas y respuestas. A Cosa, ¿te parecería bien hacerlo tú en lugar de tu compañero en Ghana para quizá a lo mejor resumir un poco todo esto de forma rápida? Disculpar por el problema. Acosa ya no está en la llamada. También la hemos perdido. De acuerdo. Pues entonces vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas antes de concluir. Creo que hemos tenido una información muy enriquecedora y igualmente las diapositivas estarán disponibles para ustedes si lo quieren ver rápidamente con su presentación, porque hay mucha información para absorber de todo lo que han podido concluir en cuanto a las capacidades y las competencias de recursos humanos en estos 6 meses en Ghana. Pero ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas porque hay algunos puntos muy interesantes que podemos escuchar de nuestros compañeros de Nigeria, así que quizá podemos comenzar por ahí. Había un punto importante en cuanto al saneamiento y la mano de obra del personal sanitario. Creo que de forma general los trabajadores sanitarios tienen un estatus menor que en otros sectores y creo que los doctores o los médicos no deberían sentirse amenazados por los trabajadores sanitarios, pero como también se ha recalcado, es más una cuestión de esta gestión clínica de esta salud pública para poder comprender el potencial de los beneficios del personal sanitario en el ámbito de saneamiento, aprovechando sus recursos, aprovechando que retener ese talento en estas áreas. Veo que George tiene la mano levantada. ¿Te gustaría hacer algún comentario? George, ¿te gustaría hacer algún comentario? Es que veo tu mano levantada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, por favor, adelante. George, ¿te gustaría decir algo o si no pasamos a otra pregunta? Kate, hemos encendido el micro de Querky. ¿Nos puedes escuchar? Cuecu. Emanuel, ¿tienes el micro abierto? ¿O Cuecu? Adelante. Mientras estamos aquí, podemos ir comentando lo que tenemos por el chat. Uno desde Brian Reed que decía si hay un problema en cuanto a los usos y los recursos de formación, porque no hay una formación con una
decente, una docencia decente, y también se pregunta si hay alguna forma o ejemplos de tener esta formación. Quizá podemos volver a esta pregunta más tarde. Y también tenemos un comentario de Aisa Abduli, y es en el aspecto de políticas, que no hay una voluntad política de hacer que los trabajadores sanitarios puedan florecer y progresar en Nigeria. Y esto muchas veces es un ejercicio muy caro. También tenemos una pregunta extra de Brian Rees, si hay algún esfuerzo para ver otro de estos marcos de competencia desarrollados. Me gustaría hablar un poco al respecto de estos marcos de desarrollo de competencia. Esta mañana en la sesión hemos hablado sobre el esfuerzo de cómo crear estas competencias y estas capacidades para el saneamiento. Y además de esto, en este momento sé que hay dos áreas donde se han estado desarrollando estas competencias. Una es en la provisión del vaciado. Es un papel particular, pero no únicamente esto, sino el servicio en conjunto para poder ofrecer estos servicios. Entonces tiene que haber una interfaz entre los trabajadores de saneamiento, los clientes, en ese aspecto de ventas, y una interfaz también entre quizá el municipio, que quizá tiene otros aspectos en mente de esta cadena de servicios, y también otros servicios que puedan mejorar esta cadena. Y luego algo que ha sido bastante complicado por un tiempo, y ese es el liderazgo de saneamiento que mencionaba Wallace esta mañana, que requiere muchísimo esfuerzo poder poner en marcha estas competencias, pero luego al final reconocen los papeles que tienen que implementar, y es algo que vale la pena verlo a través de ejemplos en otras partes. Gracias, Laura. Creo que también Brian ha puesto algunos ejemplos de países que tienen estos marcos de competencia en el chat, así que por favor haced un seguimiento, porque mientras estamos hablando de esto podemos pensar en toda la cadena de saneamiento, en todas las categorías de los trabajos asociados a este aspecto, y es algo que puede implicar un ejercicio importante en todas las categorías diferentes en este sector, y que tenemos que cuidar y prestar atención. Y vinculado a esto está sin duda la formación, como han comentado algunos de los ponentes, pero hay que distinguir esta formación de forma formal o de forma más informal, más vocacional, para saber que la gente que lo está haciendo tiene las competencias y las habilidades adecuadas, con los cimientos y los fundamentos necesarios para desarrollar su trabajo. Y muchas veces únicamente de forma histórica hemos visto que eh, esto se hace de forma formal en ámbitos más serios como la ingeniería, y no en otras partes de esta cadena de saneamiento, que puede variar muchísimo de acuerdo a las regiones, a los países y a los tipos de saneamiento. ¿Tienen algún comentario más al respecto en el chat que podamos recoger? Sí, hay una pregunta de Brian Reed, y es: ¿qué ha estado haciendo, por ejemplo, WaterAid con la gente en cuanto al trabajo del vaciado? Y si hay algún ejemplo en diferentes estados de la cadena de saneamiento. Y luego también tenemos otra pregunta de Aisa Abdoni, y es: ¿cuál es el ratio de los trabajadores de saneamiento en relación a la población? Si alguien lo sabe, lo podría compartir por aquí. Quizá podemos empezar con el tema del personal sanitario, y luego quizá Katie o Sophie quiere seguir
con los comentarios, y es que lo primero que vimos es que teníamos que averiguar cuánto era la mano de obra necesaria que- para, para ello, dependiendo del nivel de mecanización. Entonces, Sophie, no sé si te gustaría hablar un poco al respecto de la mano de obra. Sí, como saben, tenemos una iniciativa con la que hemos estado trabajando con iLog y sé que se ha publicado un blog que intenta profundizar un poco más sobre estos detalles para poder entender esta mano de obra de saneamiento, pero la verdad es que es complicado tener una información certera dependiendo del sector que esté operando. Además, no todos los países informan al respecto. Así que sin duda alguna hay también brechas y luego además está la parte de la interpretación de esta información, como Kay mencionaba. Si puede ser en un país en el que el saneamiento está elevado, mecánicamente elevado, entonces sí que se tendrá un equipo para ello, pero si por ejemplo estamos en unos países en los que la operación es más manual, entonces los resultados serán diferentes, por lo que es complicado y tenemos unas brechas de información masivas y es un reto muy grande poder interpretarle y creo que es el mensaje principal que queremos transmitir y queremos profundizar al respecto. Esta encuesta del ILO es algo internacional e incluye unos puntos específicos relacionados con el saneamiento, pero por supuesto no está claro. Y por supuesto esto se centra en el sector formal que llevan a cabo estas encuestas, pero entonces dejamos atrás esa parte más informal. Pero bueno, por el momento tenemos estas encuestas de Glass y cada vez estas encuestas tienen más en cuenta estos problemas de saneamiento y esperemos que esta información a largo plazo con estas brechas puedan ser ya eh, de alguna forma eh, complementarias. Y luego también teníamos una pregunta en relación a otros aspectos de la cadena de saneamiento y quizá lo podemos vincular esto con la página de Susana que incluye todos estos recursos de la mano de obra de saneamiento y otras iniciativas que se están llevando a cabo, como puede ser la de WashAid, que se ha mencionado previamente. Y esto nos lleva al final de nuestra sesión. De nuevo, disculpen porque no hemos podido escuchar a Kweku, pero seguro que podremos encontrar la manera de leer su información tan enriquecedora. Y mientras llevamos al final, estas son las conclusiones de la sesión de hoy. Hemos visto que los trabajadores sanitarios no están bien valuados por la sociedad y esto tiene un impacto importante en su papel, en la forma en la que tratamos, en su pago y en el reconocimiento. Además, estos sistemas al final dependen de estos individuos que tienen que tener unas capacidades en la cadena de saneamiento de principio a fin. Y tenemos que tener en cuenta desde las regulaciones hasta la creación de las normas, los posibles cambios de comportamiento y la monitorización de estos cambios. Entonces, en estas áreas vemos brechas y para poder cerrar estas brechas en el ámbito de saneamiento y de las capacidades de las personas, hay que tener un desarrollo profesional no únicamente en el ámbito de la ingeniería, sino por ejemplo, en marcos que sean transversales y que hemos estado viendo hoy y podemos profundizar después de este seminario web y con esto
concluimos el seminario y de hecho el final de estas series. Así que para recordarles, tienen las grabaciones en la plataforma de Susana, así que pueden tranquilamente echarle un vistazo o si no han acudido a algunos, pueden hacerlo ahora tranquilamente. Muchísimas gracias a todos los moderadores, participantes que han estado hoy aquí y a todo el mundo que está por detrás, entre bambalinas, contribuyendo al éxito de estos webinarios. Muchísimas gracias de nuevo a todos, que tengan un buen día allá donde estén y esperemos que el trabajo en saneamiento mejore. Gracias y hasta pronto.